Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Prendemos la Biblia, los que la prenden, en Marcos capítulo 6. Los de la vieja escuela pueden abrirla y los de la escuela más vieja pueden abrir su Reina Valera del 60. Sí. Y los que tengan sangre francesa, que les gusta el latín y rechazan las lenguas vernáculas, pues abran su Biblia en latín si quieren. Aunque no fue escrita en latín originalmente, sino en griego. Evangelio de Marcos, capítulo 6, queridos. Vamos a ver cómo Marcos muestra algunos ejemplos extremos de quienes rechazan arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y por lo tanto son abandonados a su suerte. Esto es Marcos 6, desde el 1 hasta el 29. Vamos a ver ahí estos ejemplos extremos de personas que rechazan arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y por lo tanto son abandonados a su suerte. Dice Marcos 6 que Jesús salió de esa región donde quedamos la semana pasada y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo, no donde había nacido, pero donde había crecido. Pues así funciona. El siguiente día de descanso o de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. O sea, wow, ¿no? Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. ¿Qué rayos le pasaba a esa gente? A mí me sorprende leerlo porque, no sé, a ese nivel de incredulidad yo no he visto. O sea, alguien que progresa, que prospera, que crece, que le va bien, y de repente se sienten profundamente ofendidos y se niegan a creer en él. Es fuerte, es duro, muy duro. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y la gente está asombrada de Jesús, y luego Jesús está asombrado de la incredulidad. Está casi en shock. No puede creer que no crean. Yo me pregunto, cuando leo eso, me pregunto para el pasado y para el día de hoy, como que ¿cuál es la excusa para no creer en Jesús y su mensaje? O sea, ¿cuál es la excusa? Yo entiendo que podamos tener excusas para no venir a la iglesia. No, me cae mal el pastor Alberto, me cae mal el pastor Paul Mendoza. Está bien. O me cae mal, yo qué sé. Excusa, hace mucho frío, tiene excusa. O hace mucho calor, ya, lo que quiera. O ahí no controlan a los niños. O ahí la gente no se viste como se tendría que vestir. O sea, uno puede tener varias excusas para no ir a una iglesia en particular o a cualquier iglesia en general. Pero aquí la excusa es contra Jesús. ¿Cuál es tu excusa o mi excusa para seguir rechazando a Jesús y su mensaje? Por eso estoy diciendo que Marcos presenta ejemplos extremos. Aquí hay ejemplos extremos, muy extremos, de personas que rechazan arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios, y que por lo tanto son abandonados a su suerte. Este primer grupo de gente lo conocen, lo han visto crecer a Jesús.
conocen su familia, son muy cercanos, es familiar y probablemente tengan historias o alguna que otra historia de ellos en interacción con Jesús. Con Jesús el carpintero, y no parece un carpintero extraordinario, y aquí me voy a permitir una discrepancia enorme con el presidente de nuestra amada denominación, porque claro, el pastor David Mutre, que es el presidente pastor en una iglesia local y el presidente de las alianzas de todo el país, él asegura que nadie hacía sillas como sillas de madera de las que hacía Jesús, y que era puntual y que entregaba sus trabajos a tiempo. Y yo también creo eso. Pero la gente, según Marcos, le veía como un carpintero extraordinario. Decía, bueno, como carpintero es buenísimo, es extraordinario. Hace un trabajo muy, muy fino, digno de que se lo lleven a servir al emperador. Eso dice Marcos, que la gente decía que era un carpintero que sobrepasaba a los demás. Verso 3. No, ellos decían, es un simple carpintero, o sea, no tienen nada de... Ahora, también estamos en Nazaret, y Nazaret es un pueblo. Imagínense si hay hermanos que dicen que Portoviejo es un pueblo. ¿Ha escuchado eso? Que Portoviejo es un pueblo, ¿no? Porque de repente uno va a visitar a alguien, está conversando con alguna persona, le nombran a otra y dicen, ah, sí, yo lo conozco. O alguien lo conoce. Es un pueblo. Y tal vez una de las pruebas más grandes de que Portoviejo es un pueblo, salga un día con el doctor Otonella a cualquier lado. ¿Sí o no? 30 personas se van a acercar ahí a saludarlo. Es fastidioso a veces, ¿no? Yo quiero conversar con él, quiero que llegue el momento de que uno lo reprende, le llama la atención, pero y saluda. Hermano, tenemos que irnos a otro lado. Aquí Portoviejo es un pueblo. Imagínese Nazaret 2000 años atrás. Nosotros hoy diríamos que eso no es un pueblo, sino un caserío. Y allí es un simple carpintero. Conocen a la mamá, conocen a los hermanos y conocen a las hermanas. Esta gente está muy cercana a Jesús, lo conoce y lo rechaza. En el otro extremo de estos que se niegan a aceptar ese mensaje de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, está otro personaje que no lo conoce a Jesús. Verso 14 dice que el rey Herodes, ya no estamos en un pueblito, sino en una corte. El rey Herodes Antipas, porque no es el grande, el que lo persiguió cuando Jesús era niño, ese murió. Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. ¿Y saben qué? Todos estaban equivocados. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. ¿Cierto o falso? Falso. Estaba también equivocado. Y esa misma mentalidad sigue hasta el día de hoy. La gente, las personas creen que conocen a Jesús y lo rechazan. La gente de Nazaret lo veía tan cercano, lo conocía tan bien, a él, a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas, y les ofendía su mensaje y lo rechazaban. Y acá está un montón de gente, y Herodes a la cabeza, que también tiene una idea de Jesús, y la idea también es errónea. El problema sigue vigente hasta el día de hoy. La única manera de curarse de una idea errónea de Jesús es ir a las Escrituras y leer todos los evangelios, los 4, las cartas, la Escritura, la Biblia, para conocer a Jesús, la persona, el carácter, lo que lo enternece, lo que le apasiona, lo que no le gusta. Y eso no se alcanza con una sola vez.
porque lo que está resumido en la Biblia no es amor, realmente no es amor, ahí sí se equivocó como en un montón de otras cosas más. Lo que está resumido en las Escrituras no es amor solamente, o el amor que uno piensa. Para curarnos de estas ideas que pueden surgir de Jesús, hay que leer los evangelios, hay que leerlos despacio y hay que ir paso a paso para irlo conociendo al Señor. Bueno, Herodes en todo caso piensa que es Juan, el hombre al que él decapitó, que ha regresado de los muertos. Pues Herodes, y aquí viene el ejemplo, ¿no?, había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. ¿Entiende eso? Herodías está casada con Felipe. Son hermanos, pero más poder tiene Herodes Antipas, entonces hace que se divorcie de Felipe y él la toma como esposa. Ese es el lío. Juan le había estado diciendo a Herodes, porque él es tetrarca o rey de los judíos, así que tiene que vivir de acuerdo a esa ley. Por eso es que le señala la falta o el pecado. Es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano, mientras el hermano está vivo, ¿no? Porque si enviudaba, pues algo se podía hacer ahí. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía, porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego, la hija del rey, también llamada Herodías, realmente es la sobrina. Legalmente ahora que ya está casado con la mamá, es la hija. Entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juró, te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino. Esa es una forma de hablar, es un modo de hablar. No es que literalmente le iba a dar la mitad del reino, ni ella se lo iba a pedir. Si se lo pedía, entendían que la chica estaba mal. Ella salió y le preguntó a su madre qué debo pedir. Su madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces, estos primeros versos son bonitos, ¿no? Entonces, verso 26, el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho. Eso es fantástico. O sea, va bien, porque el mensaje, si vemos el verso 12, Marcos 6:12, cuando Jesús envía a los discípulos de dos en dos, que vayan en las aldeas, dice que entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Se arrepintieran de sus pecados. Y en el verso 26, el rey Herodes dice que se arrepintió profundamente de lo que había dicho. Está bien, como mucha gente también lo hace. Se arrepiente profundamente de lo que hace, de lo que ve, de lo que dice, de lo que piensa. Se arrepiente profundamente, es decir, que le duele, se da cuenta que hizo algo malo, sabe que estuvo mal. Hasta ahí está bien, pero no es todo. El mensaje es arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan? Y vuélvanse a Dios. Es decir, regresen a Dios. Es un modismo para decir también, vas a hacer las cosas a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, siendo sensible a como Dios lo pide, aun cuando tenga que pagar un precio alto, aun cuando tenga que pagar la vida por eso. Herodes se arrepintió profundamente de lo que había dicho, y él, pero. Por eso preguntaba,
¿cuál es mi excusa o tu excusa para seguir rechazando a Jesús y su mensaje? La excusa de la gente de Nazaret es que Jesús les era muy familiar, muy cercano, muy común. Su excusa es que ya lo conocían. No, yo ya lo conozco. Yo he amado profundamente a mi abuelita, la mamá de mi mamá, y nos crió como pudo y nos amó profundamente. Y tenía sus cosas fantásticas también. Cuando comencé a ir a la iglesia y a leer la Biblia, yo estaba asombrado y decía, abuelita, leamos aquí para conocer esto dice de Jesús. Y ella me decía, no, yo ya lo conozco. Yo ya me leí el Mártir del Gólgota. No sé qué libro era ese, se leyó algún libro y juraba que lo conocía, como que era muy familiar. Bueno, esa era la excusa de la gente de Nazaret. Y la de Herodes Antipas, el otro extremo, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. ¿Es cierto eso? ¿Que no le podía negar lo que pedía? Por supuesto que podía. Podía hacerlo, correr el riesgo. ¿Valdría hacerlo por hacer algo correcto? Decirle a los invitados, ¿sabes qué? Qué pena. Ese no es ningún problema. El detenerse y parar y decir, oye, me apresuré. Es cierto que eso es ciertísimo, no es versículo bíblico, uno es esclavo de lo que dice, ¿no? Y amo de lo que calla. Eso es cierto, pero no es versículo bíblico. Uno es esclavo de lo que dice, es decir, estoy comprometido, tengo que hacerlo. Pero si lo que he dicho es una tontería y me doy cuenta y esa tontería va a causar daño, no es sabio seguir, sino parar y decir, pero un momento, ¿sabes qué? Lo siento. Me apresuré a hablar, he hablado como un necio, debí quedarme callado. Como cuando uno dice, nos vemos a las 5, ¿verdad? Y no puede llegar a las 5, entonces algo hay que hacer. Llama, ¿no? Si lo que hemos dicho, y en el Antiguo Testamento hay algunos ejemplos de eso, de gente que prometió tonterías. Uno de esos dijo, Señor, si tú me das la victoria sobre mis enemigos, si puedo ganar esta batalla, cuando regrese a casa, te sacrificaré en holocausto lo primero que salga a recibirme. De entrada, uno ya lee eso y esto huele a tragedia, ¿no? Y cuando él regresa victorioso, la primera persona que le sale a recibir es, que hubiera sido la suegra, que hubiera sido alguien ahí, la hija amada, es como que sea la Olguita. La hija preferida le sale a recibir. Y el tipo se lamenta, llora, está apenado, pero dice, bueno, yo se lo prometí a Dios. Si Dios no necesita, acababa de decir el hermano Alberto, nuestras monedas y nuestros recursos, lo necesitamos nosotros. Sí, porque esto no apareció, el edificio no apareció así nada más. Ni la luz se paga. No, es una iglesia y CENEL dice no les cobremos. No, todo hay que pagar. Y es entre nosotros que reunimos y cubrimos todos esos gastos. Me perdí. Bueno. A ver, ¿alguien? Ok, sale, sí, ya. Bueno, era otra cosa, pero no importa. La niña sale a recibir al papá y él en vez de... ya sé. Si Dios no necesita el dinero, ¿ustedes creen que va a necesitar la sangre, la vida de una persona? No. Dios se va a alegrar de que aquí haya un tipo que dijo una estupidez y que luego se detuvo, ¿sí? Y fue lo suficientemente hombre o humilde para decir, Señor, es cierto, yo te prometí esto, pero te conozco
y no creo que quieras que yo lo sacrifique. Así que me retracto. Si quieres que haga alguna otra cosa, dímela y la voy a hacer. Pero el tipo terca, el voto fue necio y cumplirlo fue 10 veces más necio. Así lo hizo. Herodes podía decir, plantarse y decir, no, Señor, este hombre que está aquí es un hombre bueno y santo, así que no le voy a cortar la cabeza por darle gusto a los demás, por tener contento a la gente, que ni le iba ni le venía. ¿Acaso los reyes no se han retractado vez tras vez, tras vez, tras vez? ¿Cuántos, cómo se llaman estos acuerdos o pactos de paz se han firmado? Eso no se los puedo contar. Los firman y a los cuantos tiempos los rompen. De Trump ni hablamos porque ese al mismo día. Ese retracta, lo podía hacer, y más por algo que era justo. Bueno, pero lo hizo, ¿no? Verso 27, así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Y allí termina la vida de un hombre que se mantuvo fiel y firme al Señor. Este pagó con su vida. Si Juan se quedaba calladito en la cárcel, pues calladito le iba a ir más, se iba a ver más bonito con su cabeza en donde la tenía que estar. Pero, el asunto con Juan es que, él no respondía al rey o a sus amigos, sino a su Señor, al dador de la ley y de la vida. Por eso le señalaba a Herodes su falta y eso le costó la vida. ¿Cuál es tu excusa para seguir rechazando a Jesús y su mensaje? ¿Cuál es mi excusa para dudar de la palabra de Jesús? Dice ahí el verso, bueno, al final el verso 6, el 6:6, que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de su gente en Nazaret. Al final del capítulo 5, lo que predicó la hermana Katy Lass la semana pasada, estábamos conversando con el pastor Alberto en estos días, y nos dábamos cuenta allí que, si se acuerda usted de la historia, Jairo, el líder de la sinagoga, tiene fe en Jesús. Él cree que Jesús puede sanar a su hija. Y la fe de Jairo le alcanza para decir, Señor, si tú vas y la tocas, la niña se sana. Eso es lo que la fe de él le alcanza. Le alcanza para creer que si Jesús va y le toca, la sana. La fe de la mujer que tenía flujo de sangre es diferente. Es fe en Jesús mismo, pero no es el mismo nivel de confianza. Porque ella se dice a sí mismo, Jairo se dice a sí mismo, si tú vas y la tocas, la sanas. Ella se dice a sí mismo, si yo lo toco, quedo sana. Y nuestro Dios, que es tan bueno, cuando Jairo le dice, ven y pon tus manos sobre mi hija, Jesús dice, yo voy. Y cuando la mujer piensa que al tocarle quedará sana, y cuando la toca, queda sana. El denominador común es la persona de Jesús. En el Evangelio de Marcos no está, pero está en el Evangelio de Lucas, otra historia de un centurión romano que tiene una fe parecida, pero diferente. Es más elevada, más pulida la del centurión romano, porque él dice, mi siervo, que probablemente llegará a ser su heredero, porque los romanos tenían esas costumbres de adoptar a alguien así como si nada, ¿no? Si les caía bien y creían que esa persona podía ser su heredero, pues iban a un notario y le decían, mire, ¿sabes qué? Quiero que me lo ponga como hijo mío y heredero de todo. Así nada más.
Y lo hacían. Y ya personas adultas, no niños, o sea, ya un hombre grande. Acuérdense de Ben-Hur, los que vieron la película, por ahí se ilustra un poquito eso. Entonces el centurión dice, mi siervo está enfermo, por favor, sánalo. No le dice, ve, sánalo. Y Jesús dice, listo, yo voy, ¿a dónde está? Y él le dice, no, espérate, Señor. No, solo di la palabra y quedará sano. ¿Sí ven? Son tres formas distintas de acercarse a Jesús. La fe de Jairo es, tócala a mi hija y quedará sana. La fe de la mujer es, si yo le toco, aunque hay mucha gente que le está tocando, si yo le toco, quedaré sana. Y el centurión dice, no, di la palabra y él quedará sano. ¿Se imaginan ustedes a alguien que cuando Jairo dice, Señor, ve a mi casa y toca a mi hija para que quede sana, que alguien aparezca y le diga, no, oye Jairo, ¿qué te pasa? Un centurión romano dijo, tú también dile lo mismo. Y Jairo va a decir, a mí no me alcanza, yo creo que él tiene que ir y tocarla. No, pero di que diga la palabra y va a quedar sana. Pues la fe de Jairo no le alcanzaba para eso, para llegar a pedir semejante cosa. En todo caso, el Señor Jesús está asombrado de la incredulidad de su gente. Y ellos han visto y han escuchado los milagros y ven la sabiduría, pero se niegan, ahí dice, verso 5 al final, se sentían profundamente ofendidos con Jesús, con la persona de Jesús, y se negaron a creer en Él. No importa la evidencia que vieron, no querían creer en Él. Y eso no ha cambiado. Nosotros que trabajamos mucho con matrimonios, vemos evidencias de matrimonios transformados. Cuando al Señor Jesús lo toman en serio, cuando hacen las cosas a la manera de Él, vemos matrimonios transformados, heridas cicatrizadas. Yo no he visto todavía un pie crecer. Hay pastores que sí han visto que pie le crece a uno que no tenía. Bueno, yo no he visto. Pero he visto matrimonios restaurados, sí. De esos que no se podían ni ver y ahora son están disfrutando tanto. Hemos visto esas cosas. Y hay otros que han visto a esa gente, hombres o mujeres, salir del alcohol, de las drogas, de las apuestas, de lo que sea. Lo han visto, pero no quieren creer en Él, en el Señor Jesús, en el que transformó esa vida. ¿Cuál es mi excusa para dudar de la palabra de Jesús? Les quiero dejar tres cosas aquí. Hay cosas, número uno, que Dios hace aunque yo no las crea. O sea, aunque yo no tenga fe ni crea, Dios las hace. Creó el universo, el cielo, Dios las hace. El sol sale cada mañana, aunque yo no crea que es Él. Hay cosas que Dios hace aunque yo no las crea. Aunque no crea, las hace y las hizo. La más grande de todas, Jesús en la cruz, derramando su sangre para perdón de pecados. Número dos, hay cosas que Dios no hace aunque yo crea con todo mi corazón. No las hace, aunque yo crea o las pida. Dios no las hace porque Él no está sujeto o sometido a mis deseos, aun cuando sean buenos. Aun cuando sean buenos. Señor, si viviéramos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que Hitler muera, que no sé qué más, podría creerlo con todo mi corazón, pero Dios no está sujeto a mi voluntad ni a mi fe. Hay cosas que Dios no hace aunque yo la crea con todo mi corazón. Pues lo más importante, pienso yo, es la tercera, que hay cosas que Dios hace solamente y únicamente si yo creo. Hay cosas que Dios hace solamente o únicamente si yo creo. Dice el verso 5 que debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer algunos milagros allí. A Jairo le hizo el milagro, la sanidad de su hija, porque él creyó. Tuvo su momento de duda cuando le dijeron que estaba muerta, pero Jesús le dijo, sigue creyendo, no se me apague, no se me quede, siga creyendo. Aun cuando han dicho que está muerta, y es verdad que está muerta, pero siga usted creyendo. Y la otra mujer creyó solita y lo hizo. Entonces, hay cosas que el Señor Jesús hace solamente, exclusivamente, si las personas creen.
salvación, por ejemplo. Salvación. Que una persona, un hombre, una mujer, un niño, un anciano, sean salvos. Eso es solamente si la persona cree en Jesús y su mensaje. Es decir, si escucha el mensaje del Evangelio, que él y ella es pecador, pecadora, que se reconoce a sí mismo como pecador delante de Dios, que se arrepiente profundamente como lo hizo Herodes, pero que da un paso más que Herodes no lo dio, y es volverse a Dios. Si tú vas a ser mi Dios, voy a hacer las cosas a tu manera. Si una persona hace eso, se reconoce pecadora, renuncia a su pecado, recibe a Cristo como Señor, es salva. Solamente si cree. Sabiduría. Dios me dará sabiduría, según Santiago, si la pido. Y si no la pido, pues no la pidió. No la pidió. ¿Se acuerda la parábola del padre amoroso? Ya, Señor, dice, tú no me has dado ni un ahí para festejar con mis amigos. Pobre tipo, que no tenía la libertad o la confianza que el padre al parecer sí le había dado para que, oye, todo esto es tuyo, solo tienes que tomarlo. Pero la sabiduría hay que pedirla. Dios la va a dar si la pides, y la va a dar sin restricción, dice Santiago. Y hay algo más que Dios no nos va a dar si no la pedimos, si no hacemos lo que hay que hacer. También empieza con ese. Acuérdese, hay cosas que Dios hace solamente si yo creo. 1, salvación. 2, sabiduría. Y 3, con ese. Vamos a ver ahí. ¿Qué será? Es en hebreo. En hebreo. Está fácil. Marcos. Shalom. Shalom. O shalom, no importa. Shalom. Shalom, que es bienestar. Sí, es paz, pero es más que paz. Es bienestar. Bienestar. Shalom de Dios es bienestar. Hay cosas que Dios hace solamente si yo creo. Y aquí vamos a tener que saltarnos un pedacito al Evangelio de Mateo, el capítulo 11, verso 28. Acuérdense, hay cosas que Dios hace aunque yo no las crea. Hay cosas que Dios no hace aunque yo crea y se las pida y todo. Dios dice no. Y hay otras que Dios hace solamente si yo las creo. Mateo 11, 28 dice que luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré reposo, descanso, shalom, bienestar. Hay que acercarse a Él. Pónganse mi yugo. Todos llevamos un yugo. Todos llevamos un yugo. Aunque uno, no, yo soy completamente libre. Todos llevamos un yugo. Y lo fantástico es que podemos escoger el yugo. Uno puede escoger el yugo de mí mismo, de una idea, de una filosofía, de una religión. Y yo mismo me pongo ese yugo. O el del Señor Jesús. Él dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque Él quiere, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán shalom, descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Ya lo hemos dicho otras veces, pero lo vamos a repetir. Jesús me quiere enseñar, me quiere instruir, me quiere dar dirección para que ande en esta vida descansado. O sea y esto no es de vacancia, porque uno tiene la idea de descansar es que me quedo sentado y no hago nada, no.
en este camino de seguirle a Él, puedo ir descansado. Él quiere enseñarme. ¿Cómo me va a enseñar el Señor? ¿Cómo me va a enseñar el Señor? TikTok no tiene, Instagram no tiene, Facebook no tiene, estados de WhatsApp no tiene. Tenemos su palabra. Okay. ¿Qué tan difícil es leer su palabra cada día? Diga la verdad. ¿Qué tan difícil es? No, difícil no es. O sea, decir voy a dedicar 10 minutos para leer Proverbios, Salmos, los Evangelios, eso de difícil no tiene nada, porque está en español y porque está en un lenguaje fácil de entender. Hay gente que se quiere complicar con versiones más difíciles, pero difícil no es leer. Entender podría ser un poquito por allí, más o menos, dependiendo de la versión, pero cuando Jesús dice, mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. O sea que después de leer Proverbios, por ejemplo, hoy estamos 12. Este es el yugo del Señor Jesús. Vamos a Proverbios 12. No sé quién está por ahí arriba. Johnny, no es Johnny. Imagínense, este es el yugo del Señor Jesús, Proverbios 12. Eso es que en la mañana abre las Escrituras y lee, y uno lee. Para aprender hay que amar la disciplina, es tonto despreciar la corrección. Proverbios 12. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. Verso 3. La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. Los planes de los rectos son justos, pero el consejo de los perversos es traicionero. Las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Los perversos mueren y no dejan rastro, mientras que la familia de los justos permanece firme. La persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. Vale. He visto algunos así, ¿no? Sí. Los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. ¿Entendemos eso, verdad? ¿Sí ven? Entonces, Jesús dice, vengan a mí, yo les daré descanso. Yo quiero instruirles, quiero enseñarles, pero eso va a ser por medio de las Escrituras. Si yo ya creí en el Señor Jesús, tengo que seguir creyendo. Él me quiere dar shalom y paz. Probablemente también otras cosas. Hemos dicho, yo podría dudar, podría decir, Señor, yo quiero un avión. Y eso de viajar ya en mi carro no me gusta manejar porque ir a Quito 8 horas conduciendo, esas carreteras ahí feas, mejor en avión. Podría pedirlo y Dios podría dármelo o no dármelo dependiendo de su voluntad o de mi fe. Ahí puede ser que sí, puede ser que no. Ahí hay dudas. Pero si quiero paz en medio de la tormenta, ¿será que Dios me la quiere o no me la quiere dar? Ahí no hay dudas, Él quiere. Y si necesito sabiduría, ¿será que Dios dice, le doy o no le doy? Y después se me hace muy sabio. No, ahí no hay dudas. Ahí no hay, jamás hay dudas. Que me quiere dar paz en medio de la tormenta. Si hay un conflicto en el matrimonio y la otra persona no quiere arreglar la cosa, o si hay algo difícil que vivir y eso no se soluciona, y le pido al Señor, pero eso no se soluciona, pero si le pido paz, ¿la puedo tener? Sí, en medio de ese conflicto, necesidad o lo que sea. El Señor quiere dármelas, pero me las va a dar o se las va a dar solamente si creen. Porque acuérdese, hay cosas que Dios hace aunque yo no las crea, hay otras que Él hace, hay otras que Él no hace aunque yo sí las crea,
Y la tercera es que hay cosas que Dios hace solamente si yo creo a Él y a su mensaje. Y termino leyendo esos versos. Estamos en algunas iglesias de la Alianza celebrando o recordando en todo caso que el Evangelio entró aquí al Ecuador el 7 de julio de 1896. Misioneros de lo que todavía no era la Alianza Cristiana Misionera salieron desde Nueva York en un buque. El buque se llamaba Alianza, que no tiene nada que ver, Alianza así se llamaba. Se embarcaron en Nueva York rumbo para el Ecuador. Y bueno, obviamente que transbordo y todas esas cosas, pero cuando salieron de Nueva York, el país, Ecuador, estaba cerrado. Había una religión oficial y no permitían a nadie más. Pero ellos recibieron la convicción de que tenían que venir al Ecuador con el Evangelio. Pero el país está cerrado. Dios les dijo, vayan. Se embarcaron y vinieron. En el transcurso de los meses, para llegar hasta Guayaquil, pues apareció lo que nosotros conocemos como la Revolución Liberal. Eloy Alfaro como presidente, toda esa historia, y pues le permitieron la entrada al puerto de Guayaquil. Y luego esos misioneros vinieron a parar a Montecristi, porque Eloy Alfaro les dijo, aquí en Quito no está seguro nadie, así que vayan allá a mi tierra y pues allí prediquen, hagan lo que ustedes quieran y tengan que hacer. Eso está en documentos ahí en la presidencia, algún día puede revisarlo. Eso es lo que recordamos en este mes de julio, por eso julio para la Alianza del Ecuador es el mes de las misiones, en donde recordamos lo que Jesús hizo aquí también, que reúne a sus 12 discípulos, verso 7, comenzó a enviarlos de 2 en 2 para expulsar espíritus malignos, les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso, ni dinero, sino solo un bastón, les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Eso es para ellos, no es para nosotros. Eso es algo muy particular y especial. Les dijo por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad, pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o escucharlos, sacúdanse en el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Es decir, hay que predicar, hay que compartir el Evangelio, hay que hablar a otros del Señor. Hablar a otros del Señor, no de la iglesia. Hablar a otros del Señor Jesús, porque quien les da paz y salvación y sabiduría es el Señor Jesús, no la iglesia. La iglesia es una comunidad fantástica para mí. Me gusta, la necesito, es parte de mi vida, es una familia o es otra familia. Es un apoyo enorme, pero está lejos de ser perfecta y no es, ni pretende, ni debe ser lo que es el Señor Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Hablamos de Él, le predicamos a Él, compartimos de Él. Queremos que la gente le conozca a Él, ¿sí? ¿Invitamos a la gente a la iglesia? Por supuesto que sí, pero quien les da salvación, quien les da sabiduría y quien les da shalom, paz, bienestar, es la persona del Señor Jesús. No cierre su boca. A las excusas, dígales, llámenlas por su nombre. No, esto es una excusa y no la quiero más en mi vida. La pereza es una excusa para leer las Escrituras, para venir a la iglesia. A las excusas llámenlas por su nombre. ¿Sabes qué? Esta es mi excusa y no será nunca más mi excusa para acercarme al Señor, para ir a la iglesia, para servir. Llámelas por su nombre. Hay mucho que hacer en esta nuestra ciudad o nuestro pueblo. Sigamos predicando al Señor Jesús. Tenemos la autoridad para hacerlo. Amén. Oremos. Padre Dios, en esta mañana bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias, Señor, que al mostrarnos estos ejemplos extremos de gente que se negó a arrepentirse de sus pecados y a volverse a ti, nosotros allí nos podemos ver en algún punto intermedio. Y también, Señor, solemos presentar alguna que otra excusa, tipo Herodes, por los amigos o
tipo los conocidos de Jesús en Nazaret, porque lo conocemos y realmente no es así, Señor. Así que te damos gracias por tu palabra, Señor, y delante de ti queremos hacer una vez más un compromiso de escucharte, de sentarnos a aprender de ti, de apartar un tiempo cada día para estar contigo, en la intimidad, en la soledad, en el auto, en el bus, en el patio, en el baño. Apartamos ese momento para estar contigo, para escucharte, para abrirte nuestro corazón también, Señor, porque decidimos seguir creyendo en ti y en tu mensaje. Decidimos seguir creyendo en que no hay nada mejor que hacer las cosas a tu manera y en tu tiempo, y que cualquier costo lo vale, aun cuando sea la vida como la de Juan el Bautista. Pero sabemos que probablemente no sea ese el precio que tengamos que pagar. Pero queremos comenzar pagando ese precio, apartando ese tiempo cada mañana, cada tarde, cada noche, para abrir las Escrituras, leer las Escrituras, para doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos y decir que dependemos de ti, que te creemos a ti, todo lo que tú dices, Señor. Nos comprometemos a seguir las huellas de Jesús, paso a paso, hasta que vengas o nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.